Listo. Bueno, esta hora, como decía hace un momento, vamos a tratar el tema del manejo emocional para conservar la unidad familiar con la ayuda del Señor. Vamos a tomar una base bíblica y es que pensaba en este tema y pensaba en la importancia de lo que significa tener una familia unida. No es lo mismo tener una familia junta que tener una familia unida. La verdad es que las familias pueden permanecer juntas por diferentes situaciones, por los hijos, por un compromiso, pero tener una familia unida es más que estar juntos. Es saber que en algún momento, a pesar de las situaciones o circunstancias adversas, se tienen el uno para el otro. Vivimos épocas en las que las personas pueden mantener una unión por determinados intereses, pero no se encuentran el uno con el otro como un apoyo, sino al contrario, parece que estuvieran viviendo con personas totalmente desconocidas y no con aquella persona que un día escogieron para compartir sus vidas. Entonces, vamos a tocar desde la importancia de la familia unida y cómo el manejo emocional nos ayuda a poder mantener esa unidad, que es el propósito de Dios también para nuestras familias. Cuando Dios ideó la familia, estaba precisamente pensando en un beneficio social para el hombre, estaba pensando en que el hombre no estuviera solo. El Señor lo miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no está bien que él esté solo, le voy a hacer una ayuda ideal, le voy a hacer una ayuda a su medida, le voy a hacer una compañera, y es ahí donde se da la institución de esta maravillosa bendición que es el matrimonio. Entonces, hay conceptos errados respecto a lo que es la familia, respecto a la bendición que es el poder contraer matrimonio, y día a día las generaciones van como creciendo con la mentalidad de no conformar familia, de no casarse, de ver el matrimonio como una tragedia, como una pérdida de libertad. Pero cuando lo miramos a través del principio bíblico y a través del diseñador, que fue el mismo Dios, cuando lo miramos a través del propósito de Él, entendemos que sí es una bendición. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien, haya la bondad, haya el favor del Señor. Entonces el matrimonio sí es una bendición. La palabra del Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Está hablando de lo bueno que es habitar, porque el vivir en familia trae una cantidad y produce una cantidad de emociones. Yo no sé si usted recuerda ese momento en el que se casó, el momento en el que ya íbamos a habitar juntos con esa pareja que escogimos, era muy bueno, era muy agradable. Y él sigue diciendo en este versículo, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es una delicia cuando esa familia puede estar en armonía, es decir, cuando esa familia se encuentra realmente en todos los aspectos y no se están separando, sino que están ahí al pendiente de lo que pasa con el uno y el otro de una manera armoniosa. Solo habrá armonía cuando comprendas el lugar que ocupas en la familia y estés dispuesto a aportar tu granito de arena. La palabra del Señor nos deja ver que al momento de establecerse el matrimonio, la familia como tal, se hace con la intención también de delegar un rol y una función social. Entonces es importante que las familias podamos entender que al interior de nuestra casa, la mamá y esa mujer como mamá y como esposa cumple un rol determinante a la hora de conservar la unidad familiar. Que ese varón
como padre y como esposo cumple un papel fundamental a la hora de conservar la unidad familiar. Que esos hijos también cumplen un papel fundamental. Entonces, a veces cuando hay situaciones conflictivas en las familias, se es muy dado a buscar culpables, pero poco se habla de responsables. Entonces, cuando se busca culpables, se está buscando de alguna manera soltar toda la carga y la responsabilidad sobre una sola persona, cuando en realidad se debe pensar en que todos cumplimos un rol determinado, una función determinada dentro de nuestra casa. Y a todos, el Señor nos dotó de de unas emociones, todos tenemos una personalidad conformada precisamente por ese carácter, por ese temperamento que es heredado. El carácter se forma con los valores, con los principios, con las enseñanzas y las creencias que aprendemos a medida que vamos creciendo, y está siendo todo el tiempo moldeable. Y ese temperamento que es adquirido, eso que viene en nuestra genética, y esas dos componentes son los que dan paso a esa personalidad. Y qué bueno poder pensar que desde esa personalidad que tengo, también tengo una responsabilidad en cómo expreso, en cómo doy a conocer los puntos de vista, en cómo doy afecto y en cómo recibo afecto. Todo lo que yo haga al interior de mi casa, al interior de mi familia, cumple un papel fundamental en que mi familia esté unida o se separe. Lo que hagas o dejes de hacer es determinante. A veces uno habla con personas que el único error que han cometido en su proceso es no hacer nada. ¿Y por qué estás aquí? Si, yo no sé por qué estoy aquí si yo no he hecho nada. Precisamente por eso estás ahí. Porque es que el estar y el conformar familia requiere de personas activas y dispuestas a construir familia. El amor se ha idealizado y se ha concebido como si fuese, como nos lo han mostrado las películas de Disney World, donde el príncipe encuentra a su princesa y vivieron felices para siempre y ahí termina todo. Y muestran ese matrimonio como si fuera el fin de todo. Y resulta que el matrimonio como tal es el inicio de una vida feliz. Es el inicio de todo. Entonces no se puede pensar que nos casamos y ya listo, aquí ya estamos y nos toca aguantarnos hasta que la muerte nos separe, porque así fue el contrato que nos hicimos, porque no se trata de un aguante, sino de un poder vivir, disfrutar la familia que usted ha escogido conformar, porque usted escogió un hombre, escogió una mujer para casarse y conformar esa familia, y eso traía consigo precisamente el que usted asumiera, cuando usted dijo allá ante el altar y ante el pastor, sí, acepto, usted estaba precisamente diciendo, acepto poner mi grano de arena, acepto trabajar día a día para construir ese amor. Y es que precisamente la familia, el amor en pareja, se construye diariamente. No es algo que coloco un ladrillo y vuelvo en 2 años a poner otro ladrillo, porque realmente no tendría mucho resultado. Pero cuando todos los días decidimos construir, poner el ladrillo, poner el pegamento donde tiene que ir, entonces nos vamos dando cuenta que la familia con el paso de los años va cogiendo una forma agradable, como un lugar en el que nos gusta estar, un refugio en el que deseamos estar. Pero si no se cumple ese rol, si se decide no construir, si se decide dejar a la deriva a como nos vaya yendo, entonces también encontrarán un lugar poco deseable, donde nadie quiere estar, donde los hijos quieren salir corriendo, donde el esposo, si es posible, trabajar horas extras hasta se queda gratis con tal de no llegar a la casa, donde la esposa no encuentra una satisfacción dentro de esa casa, porque no
han hecho el papel que les corresponde a la hora de construir su familia y de cultivar esa salud emocional al interior de su familia. Las familias perfectas no existen. Y escúcheme bien, las familias perfectas no existen. Existimos personas que amamos a Dios y que nos hemos puesto en sus manos y que un día empuñamos la mano de una pareja, de ese hombre, en el caso mío, para decirle al Señor, Señor, no somos perfectos, pero queremos construir un refugio, queremos construir un hogar, queremos construir una casa donde realmente la familia pueda disfrutar y experimentar las bendiciones que tú preparaste para la familia. Podamos disfrutar y experimentar, Señor, de todo lo bueno que tú preparaste para aquellas personas que decidimos ponerte a ti como el centro de nuestra casa. Así que teníamos que empezar diciendo que usted y yo cumplimos un rol fundamental, que todos por igual cumplimos el rol, que no depende más de la mujer, ni depende más del hombre, ni depende más de los hijos. Depende de todos, porque todos tenemos esa responsabilidad. Bueno, mi señal parece que está molestando un poquito, pero aquí estamos nuevamente. La perspectiva bíblica acerca de las emociones, entonces están he tomado este versículo, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14, 29 al 30. Las situaciones que más aquejan a la unidad familiar y a ese vivir a diario, esa cotidianidad, están relacionadas precisamente con la forma en que se tratan las familias. Con esas formas en las que se expresan los disgustos, las alegrías, las tristezas, los anhelos, los sueños. Y cada familia, desde la identidad propia de cada uno, van adquiriendo unas formas de comunicación y unas formas de resolución de conflictos, algunos muy sanos, algunas muy sanas, pero otras muy dañinas y tóxicas, en el que los hijos terminan afectados y en el que los esposos también terminan afectados. Tomaba este verso del que tarda en airarse es grande de entendimiento, porque precisamente a veces las familias, por el mal manejo emocional, pueden caer en unas formas de comunicación muy agresivas, que ponen en riesgo no solo la salud mental, sino hasta la comunión con Dios, porque dañan la relación con Dios cuando ofenden, cuando ultrajan, cuando maltratan o cuando incluso insultan a su cónyuge o a sus hijos. Pero no es eso lo que Dios quiere para nuestra vida. Hablemos de las emociones como tal. Y las emociones son reacciones físicas y psicológicas que todos los seres humanos tenemos producto de un estímulo recibido a través de los 5 sentidos. Las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados, que funcionan de manera automática, son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Las emociones son unas reacciones inmediatas que se dan a través de los sentidos, de lo que usted escucha, de lo que usted ve. Usted puede escuchar algo e inmediatamente se produce una emoción de sorpresa, de alegría,
de tristeza, de preocupación. Entonces, las emociones son unas reacciones naturales, cumplen un propósito en la supervivencia. Cuando usted tiene miedo, ¿qué es la primera reacción que se le ocurre? Cuando usted tiene miedo, ¿cuál es la primera reacción que se le ocurre? Salir corriendo, ¿cierto? Hay quienes se quedan ahí quietos y no son capaces de reaccionar, pero la mayoría de personas, la primera reacción que tienen es salir corriendo. Hay unas emociones básicas que se reconocen y es la ira, la sorpresa, la alegría, el miedo, la tristeza, el asco. Y ninguna de estas emociones es mala. Todas las emociones cumplen un papel fundamental en esas relaciones interpersonales e intrapersonal. Todas de alguna manera son las que nos permiten comunicarnos con las demás personas, relacionarnos con las demás personas. Y este tipo de emociones básicas, de ahí se desprenden otra cantidad de emociones y depende de cómo se gestionen, pueden ser agradables o se pueden distorsionar. Nosotros encontramos en Dios a un Dios que también la palabra de Dios nos deja ver cómo experimenta emociones. La Biblia dice, cuando Él fue a castigar al mundo con el diluvio, dice que a Él le pesó en el corazón haber hecho al hombre. Y lo encontramos en su palabra cómo se menciona que sintió rabia, ira, se encendió su furor, se encendió su ira. Y estando como Dios manifestado en carne, dice la Biblia que estando en el huerto, en la hora de la oración, sintió tristeza, estoy triste hasta la muerte. Así que logró experimentar las emociones de una manera natural, estando en su condición de hombre. Entonces no podemos satanizar las emociones creyendo que son algo que no debemos experimentar, pero sí debemos entender que son algo natural, que Dios nos las dio para que hagan parte de este proceso de interacción entre los seres humanos. Toda emoción consta de 3 elementos: un pensamiento, una sensación y un impulso. Cuando llega una emoción a través del estímulo que recibimos por los ojos, por los oídos, entonces se producen unos pensamientos y esos pensamientos traen unas sensaciones que el corazón se acelera si es de miedo, ¿cierto? Y si tiene que hablar en público nos da pánico y nos tiemblan las piernas y se nos ponen las manos frías. Y el impulso es querer salir corriendo. Y si de pronto estamos muy alegres, también el corazón se pone a 1000 y eso sacamos fuerza, mejor dicho, de donde no la hay porque estamos felices. Así que toda emoción siempre va a cumplir este ciclo, un pensamiento, una sensación en el cuerpo, un impulso, es decir, una reacción, enseguida hay un comportamiento o una conducta y depende de cómo se gestione esta emoción, se da cierre. Cuando se siente ira y no se gestiona adecuadamente, es decir, me hizo tener rabia y entonces yo me voy a ir a dormir con esa rabia y entonces ahora yo no lo voy a atender como lo atendía antes y que se olvide porque conmigo perdió todo y se empieza a dañar la unidad familiar. Y esa ira, que era una emoción simple, una reacción natural por algo que recibió, se distorsiona y esa ira se convierte en odio, en rencor, en una raíz de amargura. Entonces, de ahí la importancia de que se pueda gestionar de tal manera
que entendamos que las emociones son un regalo de Dios, pero no podemos permitir que se conviertan en un amo que nos esclaviza. No podemos permitir que las emociones se nos conviertan en un amo que nos esclaviza. De hecho, usted notará que el Señor mismo, estando manifestado en carne, sintiendo las emociones que sintió, las gestionó de tal manera que expresó lo que tenía que expresar en su momento, habló lo que tenía que hablar, tomó las determinaciones que tenía que tomar y listo. En ese momento dio cierre a esas emociones. ¿Por qué se daña la convivencia familiar cuando no se gestionan las emociones? Porque precisamente se llevan a distorsionarse, se llevan a que ya no sea una sola emoción, sino que se convierte ya en algo más elaborado, que es un sentimiento. El sentimiento como tal ya tiene una intencionalidad. El sentimiento como tal ya tiene una intencionalidad, es algo más profundo y más elaborado. La emoción es instantánea. Ay, se me olvidó el día del aniversario, dijo el esposo. La primera reacción de la esposa puede ser tristeza, puede ser rabia, todos los años se le olvida. Esa es la primera reacción normal. Pero cuando se vuelve ya un sentimiento de odio, de rencor, de amargura, cuando entonces empieza a elaborar pensamiento y a decir, pero es que siempre se le olvida. Así fue el año pasado, así fue hace 25 años cuando nos casamos y era el primer aniversario, así fue, y ya se vuelve un sentimiento que trae intranquilidad, que quita el sueño, que ya no deja mirar con libertad a los ojos a la otra persona, porque empieza a formarse algo allí de malestar, de fastidio, de molestia, y hasta que no se gestione de manera adecuada, en el que pueda decir, es que de pronto tenía trabajo, es que yo tampoco se lo recordé, es que alguna forma en la que podamos encontrar un punto medio y podamos llegar a perdonar y darle cierre o darle gestión a esa emoción. Cuando pensamos en nuestro papel, porque estamos hablando de familia, nosotros como padres cumplimos un papel fundamental en la formación de esa salud emocional de los niños y en la manera como les ayudamos a ellos a educar también sus emociones, a que ese niño aprenda a manejarlas, porque el niño aprende sobre todo de los padres y de las personas que lo rodean la manera como responde emocionalmente. Si cuando usted tiene rabia, todo lo tira, todo lo golpea, cierra las puertas duro, levanta la voz y alega, el niño va a aprender la misma respuesta emocional. Y en algún momento, cuando esté bajo una situación parecida, el niño va a responder de esa manera. Y entonces, cuando ya los hijos se van haciendo grandes, parece que la unidad familiar y la armonía se ve afectada porque es que los niños no respetan, gritan, contestan feo. Y entonces es donde uno se hace la pregunta, ¿y dónde lo aprendieron? ¿Cuándo aprendieron a responder de esa manera? Si ellos aprenden de la manera como papá y mamá les enseñen a gestionar y a controlar sus propias emociones. Entonces, note usted cómo requiere esto del manejo emocional, que cada uno pueda cumplir el rol que se le ha otorgado al interior de esa casa, de esa familia, porque nuestros hijos van a terminar absorbiéndolo todo y dando la misma respuesta emocional que nosotros, sus padres. Entonces, nosotros somos llamados a ayudarles a ellos a identificar las emociones, a comprenderlas, a expresarlas y a gestionarlas. Cohibir la expresión de las emociones es el peor daño que se le puede hacer a una persona. Cuando se le dice a alguien, no llore, sea fuerte, no llore, que yo le estoy diciendo, no exprese lo que siente, ¿sí?
Entonces es importante que podamos ayudar a nuestros hijos a identificar esas emociones, y esa identificación se da con la manera y la expresión facial que usamos a la hora de corregir, a la hora de expresar afecto, a la hora de expresar preocupación. Esos movimientos corporales y ese tono de voz, nuestros hijos nos miran y dicen, mi mamá está contenta, mi mamá está disgustada, algo pasó en la casa. Con solamente observarnos, ellos saben. Eso hace parte de identificar las emociones, que las puedan comprender y saber que nadie se disgusta porque sí, sino que todas las emociones tienen una razón de ser. Cuando estoy como psicóloga atendiendo a alguien, comúnmente estoy, que esté relacionado con esto del manejo emocional, tenemos que hacer todo un hemodiario, y el hemodiario es precisamente un registro emocional, casi que cada hora durante determinado tiempo, porque las personas parece que no son conscientes de bajo qué emociones que realmente se mueven a diario. Y esa incapacidad de comprender las emociones a veces cohíbe expresar, porque el comprender me tiene que llevar a entender por qué estoy sintiendo esto. Y entonces la persona hace esa bitácora de emociones, ese registro diario, y escriben a las 7 de la mañana cómo estaba. No, me sentía triste. ¿Pero por qué me sentía triste? No, no sé por qué me sentía triste, y se lleva a la persona a ser consciente de sus emociones de manera que las pueda pensar y repensar. Por eso es que no estamos de acuerdo con la expresión de que las emociones nos gobiernan, porque eso no es verdad, y ni siquiera cerebralmente estamos organizados para que las emociones nos puedan gobernar. Porque hay una parte pensante, ese neocórtex está para que pueda controlar a ese sistema límbico, y de hecho nuestro carácter terminará controlando nuestro temperamento. De ahí que se cae por completo la idea de que las emociones me gobiernan y cuando me da rabia me enceguezco y ya no sé más. Eso no es verdad. Si eso te está pasando, si estás demasiado irritable y te enojas hasta contigo mismo, con tu sombra, entonces algo pasa con tu salud emocional, porque no es normal. Algo ha pasado con alguna emoción que se ha llevado a distorsionarse, y entonces está con irritabilidad, con fastidio, con odio. Es que ya no quiero estar aquí, es que esto no me gusta, es que yo no veo salida, es que esa cantidad de sentimientos, porque esos ya son sentimientos, ya están elaborados, ya tienen una intencionalidad, empiezan a dañar la armonía familiar, y es cuando de pronto la esposa, desde que se levanta hasta que se acuesta, echa cantaleta, y el hombre desde que se levanta tiene una cara así bravo y no quiere que le hablen y no pronuncia palabra. Entonces es importante poder comprender y reconocer el por qué tengo una rabia, el por qué tengo tristeza. Si esa razón realmente justifica para que el nivel de tristeza o el nivel de rabia tenga ese grado. Porque yo puedo sentir una rabia, pero ¿cuánta rabia es? ¿Un 10%, un 20%? ¿Una rabia en 30%? No, tengo una rabia en 100 que despedazaría no sé a cuántas personas. Entonces uno también debe medirles a esos pacientes la intensidad de esa emoción, porque entonces ahí está en juego, depende de esa intensidad, así mismo se expresan. Expresar las emociones habla de cómo nos sentimos y cómo nos ayudan a pensar y actuar de la manera adecuada. Si compartimos nuestras emociones, nos sentiremos mejor y encontraremos ayuda en los demás. Cuando expresamos, no, mira, es que tengo rabia y me dio rabia porque pasó esto, pasó aquello. Esa expresión de esa emoción hace que se bajen esos niveles de intensidad y se pueda gestionar.
Normalmente las mujeres son muy dadas a callarse ni a guardar. No, yo no le dije nada, pero ahí la estoy guardando. Recuerdo que cuando era joven escuchaba, adolescente más bien, escuchaba a las personas decir, eso no pasa nada, se guarda leche para cuando hayan galletas. Haciendo referencia que ahí la voy llevando, ahí voy guardando y acumulándole. Esa forma de no expresar es una actitud y un comportamiento contraproducente. Es contraproducente en el momento en el que estás tratando de estar en armonía. Porque si no expresas y empiezas a guardar, tu actitud no va a ser la misma, no eres capaz. Porque empiezas a dividir tu corazón. Y entonces tu corazón hay un pedazo que se va poniendo opaco y gris. Porque está resentido. Porque hay algo que tienes ahí guardadito. Porque consideras que en algún momento vas a necesitar expresarla y necesitas guardar y guardar para que la intensidad de esa emoción siga subiendo de manera que cuando la quieras gestionar, entonces armarás todo un caos y todo un conflicto. Esa gestión de la emoción es la que nos va a permitir controlarla, no para evitarla, pero tampoco para exagerarla. Es aquí donde se hace un equilibrio emocional a la hora de poder expresar lo que realmente nos está afectando. Luego viene otro término que es coherente con el tema que estamos hablando y es la inteligencia emocional. Y es esa capacidad de reconocer los sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para usarla con otros. Es decir, cuando soy capaz de reconocer mis emociones, cuando soy capaz de reconocer las emociones en otros, cuando soy capaz de saber qué tanto impacta mi emoción en mi unidad familiar. ¿Qué tanto impacta la manera como yo las gestiono o la manera como yo las expreso en mi unión familiar, en la crianza con mis hijos, en mi relación de pareja? Eso es inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional por estos tiempos se habla que la debemos educar. Porque la gente cree que puede ir por la vida diciendo una cantidad de verdades y tienen unas frases que yo digo la verdad, así le duela al que le duela. Y entonces una verdad que duele termina siendo una crueldad. Y no es eso lo que busca la inteligencia emocional. Las personas con un alto grado de inteligencia emocional saben lo que sienten. A mí me da rabia cuando haces tal cosa, a mí no me gusta, a mí me molesta, a mí me entristece. Y sabe lo que esa emoción significa sin llevar a exagerarla. Y también sabe cómo esta emoción puede afectar a otras personas. Entonces la inteligencia emocional no nos invita a tener que colocarnos, y ahora con el tema de los tapabocas, he visto unos tapabocas con una sonrisa grande. Porque la inteligencia emocional no es esa expresión de por dentro me estoy derrumbando aunque por fuera sonría. Eso no es inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos permite poder expresar. Si usted mira la manzanita que tengo de muestra en la diapositiva, está triste, pero está poniendo un papelito con una cara feliz. Eso es un mal manejo de la inteligencia emocional. Porque nosotros somos humanos y en algún momento podemos sentir tristeza. Y como yo digo a veces, tenemos derecho también a quebrarnos, a sentir que nos desmoronamos, que tenemos que llorar y en medio de toda esa tristeza que en algún momento podemos experimentar y que es buena porque nos lleva a confrontarnos, a analizarnos, a evaluarnos y a tomar decisiones de cambio. Siempre los estados de tristeza están relacionados con situaciones en las que la persona replantea cambios para su vida.
y para sus relaciones, su trabajo. Así que la salud emocional es el manejo adecuado de esas emociones, de esos pensamientos y comportamientos. Las personas que emocionalmente están sanas saben controlar sus emociones de manera asertiva y se sienten bien acerca de sí mismos, tienen buenas relaciones personales. Una persona con una buena salud emocional no dice, no me hables del tema porque no lo puedo tocar. Usted sabe que el día que toquemos ese tema, mejor dicho, se forma el 20 de julio. No, eso no es tener salud emocional. Si tú tienes una situación en tu cabeza con la que piensas, que te da vueltas, te vas a dormir y estás pensando en ello, y esa situación te pone irritable y te cambia de una vez la conducta, y entonces si no has pensado en eso, estás bien, estás tranquilo, pero apenas te llega el pensamiento, entonces ya tratas mal y ya dices me estresé, y tratas mal a tus hijos y gritas y vas y vienes. Entonces quiero decirte que necesitas hacer un alto y revisar tu salud emocional, porque la salud emocional es un tema igual de importante a la salud física. Lo que pasa es que cuando se enferma emocionalmente no se ve, pero se siente más profundo y más fuerte que un dolor físico. Entonces es importante aprender que se puede controlar de manera asertiva los sentimientos para tener buenas relaciones interpersonales y aprender las formas para hacer frente a las situaciones problemáticas, a las situaciones difíciles que como familia, que como matrimonio podemos enfrentar, y a todos los problemas de la vida cotidiana. Frente a cada situación de estrés, siempre van a existir tres tipos de reacción que afectan. ¿Qué afectan? La emoción. Tuvimos una situación en la casa, tuvimos una situación con el trabajo, tuvimos una situación con la economía, enseguida aflora una emoción de tristeza, de ira, y eso a su vez lleva a un pensamiento, y es aquí donde nosotros debemos cuidar nuestro pensamiento de manera que nuestra acción o conducta no vaya a ir en contra de nuestra propia libertad emocional y de nuestra propia salud mental. Porque viene una emoción de tristeza, y vuelvo y repito, sentir las emociones es natural. Pero aquí en el pensamiento es donde debemos cuidarnos de tal manera que no nos volvamos presas de esa emoción. Porque una vez el pensamiento está cautivo, la acción o la conducta no va a ser la más adecuada, y es donde muchos caen en el suicidio y en algunas otras decisiones mal orientadas, porque se le dio libertad al pensamiento. A mí me gusta cuando la palabra del Señor dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque podrán venir las emociones, pero si mi pensamiento está con relación a la palabra del Señor, si mi pensamiento está alineado con la palabra del Señor, entonces el Señor permite que, a pesar de que sea una difícil situación lo que esté viviendo, a pesar de que sea un momento de desesperanza, yo puedo conservar la paz del Señor, y mi acción y mi conducta va a estar alineado con lo que Dios quiere para mi vida y para mi familia. Cuando nosotros tenemos una situación, y voy a mencionar las crisis económicas, porque a quién no les ha llegado una situación de escasez, y la emoción que viene es de pronto de tristeza, y entonces, ¿cuál es el pensamiento? Y a veces cuando las personas han orado y le han pedido al Señor, Señor, mire el trabajo, Señor, mire esto, mire aquello. Y entonces dicen, no, ya Dios se olvidó de mí, es que Dios tiene hijos consentidos, es que
Dios mire cómo está actuando conmigo, es que yo mejor ya no, y eso trae una acción y una conducta, entonces ya no vuelvo a la iglesia, yo ya no me conecto ni a los cultos, ya yo no quiero saber de nadie, ya yo... Pero cuando ese pensamiento ha estado guardado, perseverando en el Señor, entonces ese pensamiento me va a llevar a una conducta de fe y de esperanza y de saber confiar en el Señor para ver el resultado. ¿Cuántas veces no hemos pasado situaciones así? Y en vez de renegar y en vez de llevar a que mis pensamientos se enloquezcan en contra de Dios o en contra de la situación, llevamos esa a pensar y a saber que dependemos de Él, y nuestra acción y nuestra conducta nos lleva a confiar en el Señor, y hemos visto cuántos milagros y cuántas maravillas. Y aplica absolutamente para todo. Cuando hay emociones de sorpresa, porque tengo una duda, porque tengo alguna sospecha de algo, y enseguida permito que el pensamiento empiece a volar y a imaginar cosas, y la acción me lleva de una vez, con base en la suposición que ya hice, a tomar decisiones que a veces muchos se han equivocado frente a lo que suponían. Entonces es muy importante que estos tres tipos estos tres tipos de reacción estemos al pendiente para que estén encaminadas en el principio bíblico y no nos salgamos. Es cierto que soy una profesional en psicología, pero reconozco que muchas de las cosas que tienen que ver con el pensamiento y con la conducta también dependen de lo que haya en el corazón del hombre. Si tú tienes palabra de Dios, si tú tienes presencia de Dios en tu vida, va a ser más manejable esa área emocional en tu hogar, en tu familia y contigo mismo. ¿Qué podemos hacer para ayudar a conservar la unidad familiar? Cultiva una actitud positiva. No estés pensando que eres el peor de los peores o la peor de las familias. No, 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 no. Cultiva una actitud positiva desde lo que Dios te ha hecho. Somos hijos de Dios. No supongas cosas, pregunta. Es que no me llamó, yo supongo que fue por... No supongas. La mayoría de conflictos se dan por suposiciones. Porque a la gente le es más fácil preguntarle al otro, pero responderse a sí mismo. No, ni me conteste, ya yo sé por qué. No, no sabes por qué. Tienes que darte la oportunidad de preguntar, de escuchar al otro. Enfócate en buscar solución. Cuando llegan situaciones adversas, conflictivas de pronto a la familia, lo importante es poderse enfocar en una solución. Los conflictos se pueden convertir en puertas de crecimiento para la familia, de conocerse a sí mismo y de gestionar soluciones. De ahí la importancia de que si nos llega una situación, problema, enfoquémonos en la solución y no nos enfoquemos en hacer más grande el problema, en buscar culpables, en acusarnos, y a veces se pueden formar hasta alianzas y coaliciones al interior de la familia, donde unos con otros se enfrentan, se alían, a ver si de pronto nos atacamos. No, 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 no. Ten como meta la solución. Ten como meta el crecimiento familiar. Ten como meta la armonía y la unidad familiar. Por eso enfócate en la solución. Promueva ambientes de diálogo, de comunicación sana y de escucha activa. Qué bueno cuando dentro de las normas que tenemos al interior de nuestra casa, podemos pensar en normas que promuevan la sana comunicación. En esta casa no nos decimos palabras torpes. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo aquella que es necesaria para la edificación del otro. Entonces, hay otra versión que ese mismo texto habla de: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Y a veces uno piensa en cuántas palabras torpes pueden haber alrededor de la crianza de los hijos, de la relación de pareja, donde se traspasa la línea del respeto
y entonces nos tratamos con palabras donde en muchas ocasiones hasta subestimamos la obra de Dios en nuestra vida, tratando a esta creación de Dios, a esa creación de Dios que es su esposo, que es su esposa, que son sus hijos, de una manera soez. Entonces, qué bueno promover una sana comunicación. Aquí no nos decimos palabras torpes, aquí no usamos sobrenombres, aquí no usamos mucho menos palabras corrompidas, palabras deshonestas, vulgares, groseras, tampoco pueden hacer parte de una sana comunicación si queremos conservar la armonía familiar. Porque las palabras no se las lleva el viento, las palabras penetran en la mente de la persona y se elaboran pensamientos, y de ahí que muchas heridas vienen de una palabra mal dicha, de una palabra inapropiada, de una palabra que nunca debió salir de la boca de un cristiano. Una sana comunicación es muy importante. No es que yo tenía mucha rabia y cuando yo tengo mucha rabia, entonces, hermana, a mí se me salen hasta groserías. Yo le invito entonces que usted permita que la sangre de Cristo lo lave por completo. Porque no puede ser posible que de su boca, con la misma que alaba al Señor, salgan palabras que a Él le desagradan. Cuando la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón está sano, si mi corazón está limpio, si en mi corazón realmente mora Cristo, entonces de mi corazón saldrá perdón, de mi corazón saldrá comprensión, de mi corazón saldrá amor y palabras amables. Pero es necesario que se promuevan esos ambientes donde haya conversación, donde haya diálogo, donde usted pueda escuchar a sus hijos contando las historias que parecen que, uy, no, pero qué historia larga, y pero es que mi hijo sí habla, pero si no lo escuchas tú, ¿quién más lo va a escuchar? Siéntate y escucha a tu hijo, porque los padres no quieren escuchar a esos pequeños, pero cuando se hacen adolescentes, de una manera importante se les despierta el interés por escuchar al adolescente. Pero entonces, como has venido callándolo desde que es un niño, cuando es adolescente ya no quiere hablar contigo, ya no quiere conversar. Y de ahí que muchos adolescentes que se encierran en su cuarto y que no comparten lo que sienten y lo que les pasa, son niños que no fueron escuchados. Por eso es importante promover ese ambiente de diálogo, aunque tu hijo te cuente la historia una y otra vez, escúchalo, porque estás promoviendo la armonía familiar, y cuando se haga un adolescente ya tendrá el hábito de conversar contigo. Promueve una escucha activa, y la escucha activa requiere los 5 sentidos tuyos. Es apagar el celular y ponerlo a un lado y desconectarte de ese mundo que te acerca a muchas personas que están lejos, pero que te alejan de los que estás cerca, de los que tienes cerca. Apágalo, ciérralo un momento para que promuevas esa escucha activa, no para que digas, sí, sigue hablando allá, sigue diciendo que yo aquí te estoy poniendo cuidado. No, no estás poniendo cuidado. Esa otra persona necesita sentir que aquí estoy mirándote, escuchándote. Y más cuando se trata con los niños y con los adolescentes. Aprenda a discernir. La palabra del Señor dice que hay tiempo para hablar y que hay tiempo para callar. La prudencia y la sabiduría van de la mano. Y es necesario saber que hay tiempos en los que se debe callar. Cuando estás comiendo, cuando estás sentados con tus hijitos, con tu pareja a la mesa, no es momento para traer problemas a colación. No es momento para traer situaciones problemáticas. Es el momento de compartir. Hay otros momentos para poder hablar de las situaciones difíciles, porque ¿cuántos inician una cena de una manera
feliz y terminan no cenando, peleando, discutiendo, porque no se discernió el momento para hablar. Porque si íbamos de un paseo y ahorita estamos en cuarentena y no lo podemos hacer, pero se salían a unas vacaciones o a un paseo y se tiraba el paseo porque se sacaban temas que no se debían hablar en el paseo. Entonces debemos aprender que hay tiempo de hablar y que hay tiempo de callar. Que hay algo que te propongo en esta hora para conservar la unidad y la armonía familiar y es no ames tener la razón. Porque si yo les preguntara a todos los que están escuchando, ¿a cuánto les gusta tener la razón? Levantaríamos las dos manos. Ay, es que se siente tan bonito cuando uno dice, sí, ve, yo tenía la razón. Y muchos queriendo tener la razón y defendiendo su razón, es que no logran llegar a soluciones y a puntos medios para encontrar, darle fin a un conflicto, porque estoy enorgullecido, parado en mi razón, porque es que yo creo que yo tengo la razón y las cosas se hacen como yo quiera. Eso no funciona. Y tenemos que descubrir que muchas veces es más sano no tener la razón, pero es más importante poder tener paz. Así que no ames tener la razón. Repiense y resignifique la experiencia. No todo de lo que está pasando es malo. Qué bueno poder repensar y mirar que en medio de todo lo malo que podamos vivir, no todo es malo. Las situaciones difíciles nos llevan a conocernos un poco más, nos llevan a experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas, nos lleva a ver milagros del Señor, nos lleva a conocernos. Pero no podemos quedarnos mirando solamente hasta aquí, la puntica de la nariz. Tenemos que mirar más allá. Bueno, ¿y qué nos enseña todo esto? ¿Y qué estamos aprendiendo? Y en medio de todo esto, ¿qué ha sido lo bueno? ¿Qué ha sido lo bueno en medio de toda esta pandemia? Que hemos podido estar todo el tiempo con nuestros hijos. Que es difícil, que es agotador, que las clases por Zoom, que las guías, que sí, hay una cantidad de cosas, pero los hemos tenido con nosotros todo este tiempo y eso es una bendición. Saque tiempo para compartir en familia, espacios de ocio y juego, espacios donde usted pueda compartir con los suyos y darse cuenta cómo son, qué les disgusta, qué les gusta, qué no les gusta. Cuando inició la pandemia y nos llevaron a este confinamiento, las familias empezaron a reconocerse porque habían hecho de las casas hoteles, donde llegaban a dormir y a compartir una comida, a ver de pronto una película, a dormir y al otro día muy temprano cada quien salía a todo lo que tenía que hacer laboral, académicamente, y parece que no se conocían y de pronto el domingo tenían un ratico para compartir o el sábado un ratico para compartir, pero no habían convivido todos los días, las 24 horas. Y entonces las familias empezaron a reconocerse y cuántos padres de familia descubrieron en tiempo de cuarentena que sus hijos eran adictos a la droga. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque como no podían salir, los estados de ansiedad que experimentaron fueron fuertes. Y entonces vino la incertidumbre, vino la angustia. Yo no sabía cómo así que mi hijo está consumiendo droga. ¿Cómo así que mi esposo? ¿Cómo así que mi esposa? Y casi que se generó un caos al interior de la familia porque no tenían tiempo para compartir de calidad. Se habían vuelto casas hoteles. Tenga muestras de afecto y que no falten los abrazos. Son súper importantes a la hora de conservar la unidad familiar y la armonía. Cuando hay un mal manejo de la inteligencia emocional, entonces las emociones se quedan atrapadas y no se expresan. Qué bueno que cada día usted pueda soltar sus emociones. Que cada día, al terminar el día, usted pueda hacer una reflexión de qué fue mi día hoy, con quién tuve rabia, con quién tuve tristeza, qué momentos felices pasé, para que piense que en esas emociones como la rabia, como la tristeza, las pueda gestionar y no las atrapen, porque entonces vendrán resentimientos,
Y resentimiento es resentir, recordar y sentir cosas que ya pasaron. No acumule cosas malas y negativas. Si alguien le ofendió, en esa oración antes de ir a dormir, dígale, Señor, yo lo perdono. Y libérese de esa carga. Señor, mi esposo me ofendió, pero yo lo perdono, Señor. De la manera como tú nos has perdonado, yo lo perdono, Señor. Y no permita que su corazón se vaya llenando de cosas que lo lleven a maltratar a su familia. La palabra del Señor nos da ejemplos bíblicos de un gran hombre de Dios como Pablo, que en el libro de Efesios, el capítulo 4, del verso 10 al 13, nos muestra una cantidad de elementos importantes a la hora de controlar nuestra salud emocional y nuestras emociones. Y es que Pablo dice que él mismo precisamente sabe vivir, es Filipenses, perdón, que él sabe vivir cualquiera sea la necesidad o cualquiera sea la situación. Él dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre. Es decir, nada de estas situaciones me mueven emocionalmente. Si tengo escasez, no me echo a la desdicha y a morirme de tristeza. Y si tengo abundancia, no me dejo llenar tanto de orgullo que pase por el lado de los demás y no los conozca. Así que Pablo está diciendo, estoy enseñado cualquiera sea la situación. Y termina diciendo un verso que usted y yo mencionamos mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una expresión de alguien que ha sabido manejar bien su área emocional. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si llegó un momento de tristeza, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Si estoy en tiempo de abundancia, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Así que Él nos deja ver unos elementos de autocontrol, de autoconciencia, de automotivación, de asertividad, de resiliencia, de proactividad. Ese es el apóstol Pablo. Sin embargo, encontramos a Elías, que después de vivir emociones fuertes, como ver caer fuego del cielo, y ante semejante espectáculo, la emoción de este hombre al full. Pero en el momento en el que alguien le entró por el oído un estímulo en el que le dijeron, así como hizo con los profetas de Baal, voy a hacer contigo, y enseguida se bajó. Y entonces salió a esconderse en una cueva, se fue por el desierto, buscó la soledad y muestra un mal manejo de su área emocional, al punto que se hizo presa del desánimo, de la depresión, de la autoestima baja. Se durmió y perdió el interés por todo. Y es más, hasta le dice al Señor atrevidamente que si quiere puede disponer de él. Elías, un ejemplo bíblico de alguien que no controló y que no se hizo cargo de su inteligencia emocional. Así que es importante cuidar nuestra salud emocional para mantener armonía en nuestra casa. Hazlo personal. Identifica tu emoción. Identifica qué pensamientos llegan cuando tienes una emoción. Aconseja tu corazón con la palabra de verdad. Tienes ira y tu pensamiento te dice, grítale, dile cosas feas, hiérelo, oféndelo. Entonces, cuando llegan esos pensamientos, deténlos y aconséjalos con la palabra de verdad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Medita y memoriza palabra de Dios. Comparte con alguien tu situación cuando sientas que no puedes cargarlo. Está bien pedir ayuda.
Está bien poder decir, necesito que me ayude porque no sé qué hacer. Y qué bueno pensar también en asumir la responsabilidad con las emociones. Me salí de control porque no supe aconsejar mi corazón con la palabra de verdad. Y entonces hice cosas que no debía hacer y expresé cosas que hirieron a la otra persona. No evadas la responsabilidad, no digas fue por tu culpa, fue por lo que hiciste. Es que ustedes, no son ustedes. Asume tu responsabilidad. No pude controlar mi emoción, perdónenme. Y atrévete a pedir perdón y hacer del perdón una palabra diaria. Y lo último, rinde al Señor tus emociones. Note usted que cuando Pablo aconseja, dice, quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería. Pablo no dice, oren fervientemente para que se le quiten todas estas cosas. No, porque se trata de una acción que usted puede decidir y controlar. Por eso lo que se puede hacer es rendir al Señor esa forma, rendir al Señor esa ira, rendir al Señor esa forma en la que usted responde tal vez, y tal vez alguien pudiera decir, es que yo fui criado de esa manera, es que yo fui educado de esa manera. Déjame decirte esta noche que yo conozco a un Dios todopoderoso que es capaz de reescribir la historia de cualquiera que haya sido maltratado, de cualquiera que haya sido humillado. Deja que Dios reescriba tu historia y te enseñe una forma distinta de expresar y te enseñe una forma de amar para que conserves esa unidad familiar, para que conserves eso que Dios te ha dado, que es tu familia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo creo que Dios ha hablado a la vida de los que estamos aquí. Y qué bueno poderle decir al Señor en esta hora, Señor Jesús, ayúdame a ponerme en el rol que a mí me corresponde, a asumirlo de tal manera que yo pueda coger toda esta emocionalidad y rendirla todos los días a los pies del Señor y decir, Señor, permíteme que yo pueda ser pacificadora en mi casa, que yo pueda ser un pacificador. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. La televisión y las redes sociales y la misma cultura nos ha distorsionado la manera de buscar soluciones en la casa, y tristemente las casas se han convertido en zonas de combate, porque nos parece que entre más nos digamos y entre más nos ofendamos y entre más nos peleemos, entonces mejor. Eso no es verdad. Qué bueno una casa donde reine la paz de Cristo, donde cuando lleguen las situaciones adversas podamos pedir perdón si fuese necesario porque nos equivocamos, donde podamos tomar la mano de ese cónyuge, de esos hijitos, y decir, Señor, ayúdanos, porque queremos conservar la armonía en nuestra casa, porque queremos que la paz tuya reine de verdad en nuestra vida. Y yo voy a invitar a la hermana Shirley para que ella en este momento, como parte del cierre de esta franja familiar, podamos presentar las familias en oración al Señor. Podamos decirle al Señor, mientras las estadísticas crecen diciendo que las familias se están dispersando y que no se puede convivir, qué bueno que vengan y nos entrevisten a los que le hemos dado la oportunidad a Dios, y que hagan una estadística con nuestras familias y con nuestras historias de vida, porque sí se puede tener familias felices en unidad y en armonía cuando Cristo realmente mora en nuestra vida y cuando usted y yo asume la responsabilidad que le corresponde. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga y nos dé esa sabiduría para seguir construyendo familias sanas emocionalmente. Amén, gloria a Dios, demos gloria a Jesús, hermanos, ahí en el hogar, en la familia, podemos gritar gloria a Dios, gloria a Jesús,
Gracias al Señor Jesucristo por esta hermosa palabra, este consejo, este mensaje que llega a tiempo a nuestras vidas, un mensaje completo, gloria al Señor, que toca todos los aspectos de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro hogar. Gracias, mi hermana Ruth, por dejarse usar por el Señor. Nuestra hermana Ruth Mota del Distrito 30, esposa de pastor y psicóloga. Dios la siga usando grandemente. Aleluya. Vamos a orar en este momento dándole gracias a Dios por esa palabra hermosa que nos ha dado en esta noche. Padre Celestial, amado Jesús, amado Dios, te adoramos, Rey, te adoramos en esta noche. Estamos felices, contentos y agradecidos por esta palabra hermosa que tú nos has regalado en esta noche, por este consejo, Señor, por las fuerzas que nos das para seguir adelante,